Buenas tardes, soy Alejandro Vicente y para esta podcast vamos a tratar uno de los acontecimientos históricos más peculiares de nuestra historia reciente ocurrido durante el periodo de la Guerra Civil. El tema para tratar son las milicias del POUM, un grupo marxista con una historia peculiar que llegó a instaurando el primer sistema de colectivizaciones en España y que se vería en un doble frente contra el bando sublevado y contra aquellos que una vez creyó que eran sus aliados. El 17 de julio de 1936 daría comienzo uno de los conflictos más relevantes de nuestra historia reciente y que cambiaría de manera radical el curso de los acontecimientos a lo largo de todo el siglo XX, la Guerra Civil Española. Aquel verano, un país dividido entre el miedo y la esperanza, tras un largo periodo de tensiones sociales, huelgas y violencia política producidas por la fatídica experiencia de la Segunda República, una parte del ejército se sublevaría contra el gobierno presidido por Manuel Azaña y con un gobierno del Frente Popular compuesto por el Partido Socialista Obrero Español, Izquierda Republicana, Unión Republicana y Esquerra Republicana de Cataluña. El golpe de Estado, planeado por sectores conservadores, militares y apoyado por fuerzas fascistas, no acaba de triunfar del todo. En muchas ciudades, especialmente en Madrid, Barcelona o Valencia, el pueblo se organiza para resistir. La guerra no pareciera que fuera a ser una simple lucha entre un ejército regular y otro rebelde. Será una guerra ideológica, profundamente fragmentada, donde la lucha contra el fascismo se mezclará con los ideales revolucionarios de izquierda. En este contexto de sentimientos contrapuestos de caos, entusiasmo y terror, surgen las milicias obreras. Estos grupos armados e improvisados, nacidos de sindicatos y partidos de izquierda radical, intentarán hacer la guerra de manera independiente al ejército de la República. Entre ellos se encuentran las milicias del POUM, un pequeño partido marxista revolucionario, crítico con el estalinismo, que apostará por hacer la revolución y la guerra al mismo tiempo. Sin embargo, como veremos más adelante, su historia será breve pero intensa, con enemigos en ambos bandos que acabará sin un final feliz. En contra de lo que muchos puedan pensar, el POUM no nació a instancias de la Guerra Civil. Para entonces la organización ya tenía cierta trayectoria desde 1935, nacido como una fusión de dos grupos revolucionarios de izquierdas, como lo eran el Bloque Obrero y Campesino, POC, de Joaquín Maurín, y la Izquierda Comunista de Andreu Nin. Ambos dirigentes eran viejos conocidos desde su juventud, cuando fueron miembros activos de la Confederación Nacional del Trabajo, CNTSU, en la que Nin llegaría a ser nombrado secretario general en 1921. La historia de este último es cuanto menos interesante. Al poco de ser nombrado secretario general de la CNT, en 1921, decidió tomar un nuevo reto en su vida, marchándose a vivir a la Unión Soviética hasta 1930 como un representante del comunismo español. Durante su instancia fue designado como delegado en el Cuarto Congreso de la Internacional Comunista, Comintern, que agrupaba a los partidos comunistas del mundo bajo la tutela de Moscú. Su llegada coincidió con la consolidación de los bolcheviques y con el inicio de la burocratización del Estado soviético. Nin se integraría rápidamente en los círculos dirigentes del comunismo internacional, llegando a ser nombrado secretario de la Internacional Sindical Roja Profintern, una organización paralela a la Comintern que buscaba coordinar la acción revolucionaria de los sindicatos a nivel global. Su posición en el cargo le daría una posición privilegiada a nivel internacional, lo que le facilitó enormemente ampliar sus relaciones personales y políticas con otros líderes revolucionarios del momento, entre otros con Lenin, Bujarin y Trotsky. El papel de Andreu Nin traspasaría lo político y trabajaría también como traductor personal de Trotsky y de obras marxistas de origen ruso al castellano y al catalán, lo cual sirvió como papel clave en la difusión de las ideas marxistas a la clase obrera de habla hispana. Sin embargo, la vida de Nin daría un giro radical con la muerte de Lenin en 1924, causando una intensa lucha interna por el poder en el seno del Partido Comunista. El joven catalán de poco más de 30 años habría manifestado su apoyo a la oposición de izquierda, la cual era crítica con Stalin y con su posterior ascenso. En consecuencia, acabaría siendo destituido de sus cargos
en 1927 y forzado a obligar la capital de la URSS. En 1930 cumpliría con su regreso a España, pero siendo una persona completamente diferente y con unos ideales más maduros. Dada su experiencia, rompería fuertemente con el estalinismo y se acabaría alejando de Trotsky. Finalmente, crearía la Organización Izquierda Comunista de España y, junto a Joaquín Maurín, la transformaría en el POUM. Ambos establecieron las pautas ideológicas y objetivos de esta nueva organización política que representaba el marxismo revolucionario, pero rechazaba tajantemente toda idea que se vinculara al control soviético y, por tanto, a las ideas estalinistas. Una de las personas de mayor reconocimiento que participaron fue el escritor George Orwell. Para él, la milicia del POUM no era solo un grupo armado, era una especie de experimento real de igualdad entre clase obrera. Una vez comenzada la guerra, durante los primeros meses, el POUM colaboró con otras organizaciones revolucionarias como la CNT, con la que contribuyó decisivamente a frenar el golpe militar en Cataluña. Sin embargo, pronto sus ideas empezaron a chocar con las del nuevo orden que se consolidaba en la retaguardia, las de un bloque cada vez más influido por Moscú, cuyas premisas eran la unidad militar y la disciplina sobre cualquier intento de transformación social inmediata. Con la intención de unificar todas las fuerzas del bando republicano, los comunistas estalinistas empezaron a considerar al POUM como el enemigo principal, por encima de los sublevados. La prensa comunista llevaría a cabo una labor de desprestigio y propaganda contra los milicianos, repitiendo incesantemente mentiras, presentando al POUM como la quinta columna infiltrada. Como veremos más en detalle, a mediados de 1937, las amenazas hacia la organización se convirtieron en hechos, y el POUM terminó por ser ilegalizado, sus líderes detenidos y su sede asaltada. La detención y secuestro a Andreu Nin para ser finalmente asesinado fue a priori el golpe final para la organización. Ideológicamente, muchos criticaron en su tiempo a la organización de Nin de ser trotskista, aunque esto no es cierto. Si bien su fundador fue traductor y colaborador de Trotsky, habría roto su relación con el ruso a principios de los años 30 por sus discrepancias políticas y de estrategia. Además, muchos de los trotskistas extranjeros que llegaron a España para combatir en la guerra civil nunca llegaron a afiliarse al POUM, y el propio ruso los criticó por ser demasiado centristas y de ser demasiado tolerantes con los anarquistas. Algunos de sus aliados en el extranjero fueron el Independent Labour Party, ILP, un partido de Reino Unido de índole socialista, pero ajeno al laborismo oficial. Algunos de los voluntarios llegados a España, a las filas de los milicianos, procedían de dicho partido. De Francia, el apoyo fue mucho menor, pues la principal fuerza revolucionaria de izquierdas era el Partido Comunista Francés, PCF, el cual seguía la línea de Moscú, por lo que solo mantuvieron contacto con algunos círculos sindicales antiestalinistas. En cuanto hasta Alemania, existía un partido disidente con el SPD y el KPD, los partidos socialista y comunista alemanes en ese orden, que era el SAP. Militantes de dicho partido acudieron también a las filas del POUM, los cuales lo consideraban como una tercera vía marxista frente al estalinismo y la socialdemocracia reformista. Durante el desarrollo de la contienda bélica, el POUM centró sus esfuerzos en el frente de Aragón, en el que se organizó en columnas y estableció estructuras colectivistas en territorios bajo su control, siendo la columna Lenin la más relevante y cuyo objetivo fue el de frenar el avance franquista mientras aplicaban la revolución social en los territorios liberados. Al estallar la guerra en julio de 1936, esta columna se integró dentro del esfuerzo bélico para frenar el avance fascista hacia Cataluña desde Zaragoza. Compuesta por entre 800 y 1000 hombres, su composición la formaban obreros catalanes, jóvenes militantes del partido y otros voluntarios extranjeros que desde distintos lugares de Europa se integraron para combatir a un fascismo que ya habría conseguido triunfar en Alemania e Italia. Su frente de actuación siempre fue el Frente de Aragón, en especial en torno a la provincia de Huesca, en aquellas zonas que resistieron al control de los sublevados durante buena parte de la guerra. Sin embargo, precisaron de escasos medios, estuvieron mal armados y apenas obtuvieron apoyo aéreo o artillería. Sus milicianos, a pesar de su situación precaria, conseguirían, gracias a su ánimo y valentía, mantener sus posiciones durante meses.
resistiendo no solo a los fascistas, sino también el cada vez mayor aislamiento político que ejercía el gobierno republicano. En pueblos como Alcolea, Fraga, Grañén o Sariñena, el PUM promovió la colectivización de tierras, suprimiendo la propiedad privada de los grandes terratenientes, y por lo tanto, expropiados y forzados a entregar el control de la producción a comités campesinos. En estas tierras que fueron agrupadas en colectividades, el trabajo y los beneficios eran compartidos como marcaba el ideario marxista. No obstante, existía una base democrática a la hora de tomar decisiones, puesto que las colectividades fueron organizadas de forma asamblearia y cada colectivo elegía un comité de gestión para el cual las decisiones clave se tomaban de forma democrática por sus miembros. El tipo de economía que se impulsó estaba basado en la autosuficiencia y el intercambio entre colectividades mediante sistema de trueque, pero siempre rechazando el sistema capitalista y su sistema monetario tradicional. La revolución llevada a cabo en estos pueblos también influyó en el aspecto cultural, para el cual se crearon escuelas laicas gratuitas y se intentó llevar un programa de alfabetización y conciencia política en el campo donde primaba el principio de igualdad entre todos los niños, independientemente de su origen social previo a la revolución. Sin embargo, esta educación estaba impregnada de mensaje político, con referencias y textos de Trotsky, Lenin o Marx, adaptándolos al contexto campesino. Esta situación en la cual el POUM llevó a cabo una completa revolución marxista en aquellos lugares en los que conseguía establecerse, generó una discordia dentro del bando republicano, que, como bien refleja la película Tierra y Libertad, algunos propietarios que le habían sido fieles a la República empezaron a estar en desacuerdo con las medidas revolucionarias que los milicianos querían imponer, pues veían cómo sus propiedades eran expropiadas y quedaban colectivizadas. A pesar de los hechos, las medidas de colectivización no estuvieron bien vistas por otros sectores del Frente Popular, como los comunistas del Partido Comunista Español, PCE, o por los anarquistas de la CNT. El gobierno republicano atacaría hacia su sistema achacando que las colectividades debían permanecer bajo el control estatal. El PCE, alineado con Stalin, directamente se oponía a llevar a cabo las ideas revolucionarias bajo su lema de primero ganar la guerra, luego hacer la revolución, pues entendían algo que las milicias del PUM no llegaron a ver, y es que si no se respetaban las estructuras capitalistas y éstas quedaban intactas, corrían el grave riesgo de que los sectores burgueses republicanos y las potencias internacionales pudieran alinearse con el bando sublevado. A pesar de ello, los milicianos seguían considerando que la posición del PCE era una traición hacia la clase obrera y una manera para sabotear la revolución desde dentro, además de acusarles de ser el brazo del estalinismo, lo cual era cierto. Pasando a hablar sobre la posición política del POUM en el año 1936, es cierto que tenían algo de peso político en Cataluña, siendo por aquel entonces un partido político legal con representación institucional durante los primeros meses de la guerra. Entre otras cosas, el POUM participó en el Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña tras el 19 de julio de 1936, y uno de sus líderes y fundadores, Joaquín Maurín, fue elegido diputado por Lérida en las elecciones de febrero de 1936 dentro del Frente Popular. La salida de la organización dentro del mundo político empezaría en diciembre de 1936, cuando el PSUC y la Embajada Soviética presionaron al gobierno catalán para excluir a la organización de los milicianos, iniciando un proceso de aislamiento y criminalización hacia sus miembros y al partido. A pesar de las diferencias políticas, lo que ocurría en aquel frente aragonés era algo diferente. El gobierno republicano del año 1937 ya mantenía una gran influencia comunista, por lo que optó por llevar a cabo una política de centralización y control militar y económico en el territorio. Para contrarrestar sus fuerzas se creó el Consejo de Aragón, formado únicamente por anarquistas y paumistas, que se encargaba generalmente de gestionar los territorios liberados. Este acontecimiento político es de los más singulares producidos durante el desarrollo de la Guerra Civil, el cual representó una forma de poder popular basada en la autogestión obrera y campesina, convertido en un símbolo del esfuerzo por construir un socialismo libertario. Su origen parte del fracaso
del golpe de Estado de los sublevados en partes de la región de Aragón y Cataluña, creando una especie de vacío de poder estatal. Por ello, en las zonas rurales, los sindicatos obreros y campesinos empezaron por crear las iniciativas de establecer los comités revolucionarios, las colectivizaciones y la abolición de la propiedad privada. Con la necesidad de coordinar a estos pueblos que con ayuda de las organizaciones revolucionarias de izquierda llevaron a cabo su propia revolución marxista, el 6 de octubre de 1936 se fundó el Consejo de Defensa de Aragón, comúnmente conocido como Consejo de Aragón. El espacio físico del Consejo lo ocuparía en el municipio de Caspe, Zaragoza, siendo entendido este como un órgano de poder revolucionario paralelo a la República, pero por un tiempo tolerado tanto por el gobierno como por la Generalitat. Aquellos que integraban el Consejo de Aragón fueron en su mayoría miembros de la CNT, aunque, dado el peso que tenía el POUM en la zona oriental de Aragón, también se les permitió participar. Algunos otros que también tuvieron voz dentro de las decisiones del Consejo, aunque en menor medida, fueron algunos representantes de la UGT, miembros de los sindicatos locales, republicanos de base, e incluso a algún alcalde campesino cuya afiliación política no quedó clara del todo. Su presidente fue un militante de la CNT, Joaquín Ascaso, de quien sabemos que de joven habría sido un obrero albañil, que pronto se afiliaría a la CNT y que, dado su intenso activismo, tuvo que exiliarse durante el periodo dictatorial de Primo de Rivera. De su funcionamiento sabemos que mantenía una estructura de gobierno y de coordinación económica en la que las tierras mediante la colectividad agraria se trabajaban de manera comunal para después distribuirse los alimentos entre la población. Lo mismo pasaba con los demás recursos como las armas y otros bienes materiales. En los pueblos de las provincias aragonesas fue el caso de decenas de miles de campesinos los que se vieron forzados a abandonar sus cultivos individuales para organizarse en las comunidades agrarias colectivas. Por supuesto, el dinero quedó abolido a cambio de bonos de trabajo y se introdujeron almacenes comunales que propiciaban sistemas de ayuda mutua. Tampoco faltaron los lugares de consulta médica y escuelas con sus propios programas de alfabetización. Y se estimuló un programa de fomento de igualdad entre hombres y mujeres. Como vimos previamente, el POUM fue una fuerza coordinadora en el establecimiento de las colectivizaciones, en especial en las zonas del Bajo Aragón. En cuanto a sus representantes, estos tampoco eran elegidos de una manera tradicional. Para ello debían de reunirse los comités y las asambleas locales para tomar su elección, lo cual reflejaba el carácter revolucionario y asambleario. A pesar de la estructura que mantuvo el Consejo, no duró mucho tiempo en vigor, pues en el año 1937 el gobierno, mediante el envío de tropas regulares al mando del general Enrique Lister, de ideología comunista, ordenó a la fuerza disolver el Consejo de Aragón y el desmantelamiento de las colectividades agrarias con la finalidad de restablecer el control estatal por petición del gobierno de Negrín. La idea de que anarquistas y milicianos pudieran tener el control de un territorio empezaba a desvanecer. En consecuencia, Joaquín Ascaso y otros responsables fueron detenidos y humillados de manera pública. Tanto para las organizaciones del POUM y la CNT, esto fue visto como una agresión política que traía intrínseca una manera de restaurar las formas autoritarias bajo el falso disfraz de una república unida. En homenaje a Cataluña, de George Orwell, encontramos alguna cita en referencia a la experiencia vivida en la zona de Aragón, expresada así. Estaba viendo, de hecho, una especie de socialismo al que merecía la pena llamar por ese nombre. Había un espíritu de igualdad y cooperación que nunca he vuelto a ver en ninguna parte. El caso de cómo las tropas del Enrique Lister actuaron trata de ser una acción que no debiera de quedar en el olvido. A pesar de no ser algo muy documentado, existieron varios individuos que sufrieron las duras represalias de los agresores comunistas, que desmantelaron el Consejo de manera violenta. Uno de estos ejemplos es el de las mujeres que trabajaban en las colectividades en el campo y que fueron detenidas tras la disolución del Consejo de Aragón o forzadas a volver a las tareas domésticas. Desgraciadamente, la represión que sufrieron incluyó violencia sexual y desapariciones. Pocas dejaron testimonios escritos. Pero en la Fundación Andreu Nin podemos encontrar algunos de estos relatos. A pesar de lo visto hasta ahora,
Las diferencias entre los afines al PCE y los miembros del POUM no harían más que ir en aumento desde principios del año 1937. En junio de este mismo año, los comunistas empezarían a reprimir a los milicianos y a formular acusaciones como las de trotskistas o la de afirmar que colaboraban con los fascistas. Las tensiones aumentarían hasta que se produjo el secuestro y asesinato de Andrei Nin por parte de agentes del NKVD soviético en colaboración con sectores del SIM, Servicio de Información Militar, controlado por el PCI. Por otro lado, la situación con la CNT-FAI fue diferente, empezando porque entre ellos existían afinidades revolucionarias, como lo eran las colectivizaciones, el asambleísmo y el anticlericalismo. A pesar de sus similitudes, las desconfianzas empezaron a emerger de tal forma que los anarquistas empezaron a considerar que el POAI-UMP pecaba de ser demasiado centralista y ciertamente autoritario, lo cual era de esperar dadas sus raíces marxistas. Por su parte, los miembros del POUM hacían lo propio con los anarquistas, desconfiaban de su tendencia a pactar con el gobierno republicano y a participar en instituciones estatales, como sucedió con el gobierno de Largo Caballero. Sin embargo, ambos grupos optaron por colaborar en conjunto en el Frente de Aragón, en especial en la organización de las colectividades. Algunos de los problemas a los que los milicianos tuvieron que hacer frente, además de las desconfianzas con otros sectores del Frente Popular, estuvieron ligados a la escasez en armamento. Esta situación fue habitual dentro del bando republicano, entre las fuerzas revolucionarias anarquistas y las marxistas no estalinistas. La razón era fundamentalmente la falta de respaldo exterior. Mientras que comunistas del Partit Socialista Unificat de Catalunya, PSUC, o del PCE accedían a armamento mediante canales clandestinos desde la frontera de Francia, los otros grupos no mantenían una logística ni dicho respaldo que les suministrara el armamento para hacer frente a una guerra duradera. Sin embargo, sabemos que por lo general existían muchas más armas en las propias ciudades, en especial en el caso de las ciudades catalanas, que en el propio frente, lo cual provocaba una fuerte limitación a las milicias situadas en primera línea. Sin duda, esto causó un fuerte desequilibrio que afectaba de manera directa a la capacidad ofensiva en el frente de Aragón. La prueba de ello lo encontramos en que uno de los objetivos que tenía señalado la columna Lenin junto a otras columnas del POUM era la toma de Zaragoza, punto estratégico clave. Sin embargo, su falta de recursos les limitó para emprender las acciones. En contraste a la situación que sufrieron por falta de armamento los milicianos, el PSUC consiguió movilizar a 2.000 hombres armados con 1.000 fusiles, 50 fusiles ametralladores y 20 ametralladoras pesadas en Barcelona durante los hechos de mayo, reflejando una preparación mucho mayor que la del POUM. Esta diferencia nos sugiere que la organización campesina, al no tener los mismos apoyos internacionales, recibía menos recursos armamentísticos, lo que debilitaba su posición tanto militar como política. Además, como ya vimos con lo ocurrido con el Consejo de Aragón, el gobierno central mantuvo una fuerte influencia comunista, por lo que actuó para frenar o limitar los intentos de revolución en el campo, lo que incluyó la retirada de apoyo militar a las colectividades y a las milicias que trabajaban de manera autónoma. Desde luego, la decisión de eliminar sus suministros no era una simple medida logística, sino fundamentalmente política, que llevaba intrínseca la finalidad de asfixiar militarmente a los sectores revolucionarios del POUM y favorecer el control estatal. Como hemos visto hasta ahora, la presión por los gubernamentales en contra de las milicias era constante desde finales de 1936. Una de sus instituciones más importantes, que tampoco se salvó de los ataques del gobierno republicano, fue la conocida columna Lenin. A pesar de sus pocos recursos, su éxito defendiendo las posiciones es innegable, y en parte por ello quisieron transformar a todas las milicias populares en un ejército regular centralizado. En el contexto de la columna Lenin, esta acabó por ser integrada en el Ejército Popular bajo el nombre de 29ª División, aunque con gran resistencia interna. Esta división mantuvo durante un tiempo su carácter ideológico, aunque perdió autonomía real. A partir de entonces abandonaba aquellos principios de igualdad en los que se había formado y adquiría una jerarquía militar tradicional con sus propios rangos y subordinada al Ministerio de Defensa. En contra de su carácter asambleario, debió asumir la entrada de mandos externos
y se les limitaron el acceso a suministros estratégicos. La ahora 29ª División quedaría marginada respecto a las demás, dado a sus diferencias políticas con las demás divisiones de ideología comunista. Sin embargo, en mayo de 1937, ocurriría algo que cambiaría por completo el futuro de los milicianos del POUM y que apagaría su llama de esperanza. El POUM, que había nacido en 1935 con la finalidad de luchar por una revolución obrera real, lejos del control de Moscú y el modelo de Stalin, se encontrarían con que aquellos que consideraban aliados antifascistas, el día 3 de mayo de 1937, les tenderían una trampa. Un grupo de guardias de asalto intentó asaltar el edificio de la Telefónica en Barcelona, controlado por milicianos anarquistas. Allí ocurrió el disparo inicial de una batalla entre aliados. Al parecer, Eusebio Rodríguez Salas, quien era consejero del orden público de la Generalitat, antiguo miembro de la CNT y por entonces comunista, habría sido quien planificara el golpe en un acto de traición a sus antiguos militantes. Esto dio origen a lo que se llamaron las Jornadas de Mayo de 1937, que duraron del día 3 al 8 de mayo. Durante los 5 días que duraron los disparos, las calles se llenaron de barricadas y disparos, debido al fracaso de controlar la central de Telefónica en un primer intento. El POUM por entonces luchaba codo a codo con la CNT contra los comunistas del PSUC y las fuerzas de la Generalitat. La estrategia que siguieron los milicianos fue la de defender posiciones clave en la ciudad. El POUM movilizó entre 200 y 300 militantes, ocupando edificios como el Cine Poliorama, el Hotel Falcón y la sede de la batalla. Su participación fue limitada comparada con la de la CNT. Durante el conflicto, los revolucionarios anarquistas y paumistas recibieron la peor parte, sufriendo más del doble de bajas que el bando comunista o gubernamental, y siendo cerca de 600 víctimas el total. La Generalitat, atrincherada, resistía desde edificios oficiales, mientras el POUM y la CNT trataban de recuperar el control de las calles. Sin duda fue una masacre entre compañeros. A pesar de todo, hasta el día 6 del mes, no hubo ninguna propuesta de deponer las armas, hasta que lo hizo la dirección de la CNT formada por García Oliver y Federica Montseny. No obstante, no fue hasta el día 8 cuando las tropas de refuerzo del gobierno tomaron el control de la ciudad y obligaron a firmar la tregua. La represión que continuó después se fue intensificando en los días y semanas siguientes. El propio Orwell fue testigo de los acontecimientos y se vio obligado a huir para no ser detenido. Sin duda alguna, los hechos de mayo influyeron de manera decisiva en su pensamiento político posterior, como así refleja claramente en su obra Homenaje a Cataluña. También sabemos que de la 29ª División hubo un intento de intervención en los hechos de mayo de 1937 mediante un destacamento de aproximadamente 300 milicianos que buscaban apoyar a sus compañeros en Barcelona. Sin embargo, a pesar por su intento de apoyo, fueron detenidos en Binefar, provincia de Huesca, y obligados a regresar al frente. Finalmente, el POUM sufriría las consecuencias de la traición sufrida por parte de los comunistas, siendo la organización ilegalizada a finales de 1937. Su sede se vio clausurada, sus publicaciones suprimidas y sus dirigentes, los que no pudieron huir, arrestados. Sin embargo, el caso más singular fue el de Andreu Nin, el líder de la organización que el 16 de junio de ese mismo año terminó por ser secuestrado, torturado y asesinado en una checa en Alcalá de Henares por agentes del NKVD. Y a pesar de que su cuerpo no volvió a encontrarse, existe una versión oficial del bando comunista que afirmó que Nin habría escapado al bando franquista, aunque no se ha hallado ninguna prueba que lo afirme. Aunque los finales del POUM se daten en junio de 1937, lo cierto es que su influencia habría sido mermada ya en diciembre del año anterior, cuando el gobierno catalán tomó la decisión de marginar a la organización. Los hechos de mayo de 1937 no fueron más que el golpe final a un grupo de militantes que tenían una visión del mundo que pocos más compartían con ellos. La detención de su dirección, no solo la de Andreu Nin, sino también la de Julián Gorkin y Willebaldo Solano.
Con la excepción de su otro fundador, Joaquín Maurín, que se encontraba en zona franquista, dio lugar a una caza de brujas hacia todos los militantes, simpatizantes y familiares de la organización, de los cuales muchos fueron encarcelados sin juicio. Las detenciones, en muchos casos, fueron arbitrarias y llenas de acusaciones falsas, como las de ser aliados del fascismo. Sin embargo, lejos de esa falsedad, cuando el bando liderado por Franco consiguió ocupar el territorio de Cataluña, lo reprimió al igual que los otros grupos de izquierda al considerar al POUM como un partido revolucionario, de personas que acabaron siendo reprimidas por el hecho de haber pertenecido a la organización. Tenemos a Katia Landau, una militante austrohúngara, que también fue compañera de Kurt. Landau, periodista y dirigente del partido en el exilio. Ambos fueron víctimas de la represión stalinista en 1937. En su caso, llegaría a ser detenida en Barcelona tras que se proclamara como ilegal el POUM. Fue encerrada en la prisión de mujeres del Escort, sin juicio previo, y exiliada gracias a la ayuda de una compañera suya. Sin embargo, Kurt Landau, con quien acabaría teniendo una relación sentimental, sería secuestrado por el NKVD y quedaría desaparecido hasta el día de hoy. No obstante, el sueño de los milicianos del POUM no se extinguió por completo, pues irónicamente, gracias a la posibilidad de exiliarse con la victoria franquista, pudo reorganizarse desde el extranjero. Lo cual no deja de ser llamativo, pues en el caso de que los comunistas hubieran ganado la guerra, sería muy poco probable que dicha organización hubiera encontrado algún modo de supervivencia. Desde el exilio, se organizaron principalmente en los países de México y Francia, lugares en los que formaron núcleos de exiliados paumistas, que mantuvieron publicaciones y correspondencia clandestina con España. En 1941, Willebaldo Solano sería quien tomaría las riendas de la organización, queriendo llevar un enfoque que preservara la memoria del partido y defendiera la figura de Andreu Nin, convirtiéndolo en una especie de mito. En cuanto a su acción desde el exilio, el POUM ha participado en redes de ayuda a refugiados y en actividades antifascistas, denunciando tanto las posturas fascistas como estalinistas. A pesar de ello, la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial y el fuerte poder de influencia que tendría Stalin tuvo durante la Guerra Fría, limitó sus fuerzas políticas y perdió el prestigio internacional que ganaría el comunismo estalinista. Finalmente, el POUM quedaría como un grupo residual marginado.